Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Si eres fanático de las noticias de celebridades, los misterios y por supuesto, de nuestro queridísimo Kerem Bürsin, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar un misterio, o al menos intentarlo, que ha estado circulando y que tiene a todos hablando del secreto en la mansión de Kerem Bürsin. Sí, has oído bien. Parece que esta mansión, que ya de por sí es un lugar lleno de historias y elegancia, podría estar guardando algo más que solo muebles caros y vistas impresionantes. Así que abróchense los cinturones porque nos vamos a sumergir en este tema que honestamente nos tiene súper intrigados. Y antes de que nos perdamos en los detalles, un pequeño recordatorio amistoso: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Pulsen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y primicias. De verdad, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear para ustedes. Ahora, ¿es exactamente este supuesto secreto en la mansión de Kerem Bürsin? Bueno, como saben, Kerem Bürsin es un actor turco de fama internacional, conocido por su carisma, su talento y por supuesto, su vida personal que siempre genera interés. Su mansión, ubicada en Estambul, es un reflejo de su estilo de vida, moderno, lujoso y con un toque de exclusividad. Las fotos que se han filtrado y las pocas apariciones que hemos tenido nos muestran un espacio impresionante, con grandes ventanales, una piscina que parece sacada de una revista y una decoración impecable. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, detrás de la fachada perfecta, a menudo se esconden historias que van más allá de lo que vemos en redes sociales o en las revistas. El rumor que ha tomado fuerza en los últimos tiempos habla de algo inusual. No se trata de un romance secreto ni de una mudanza inesperada, aunque ambos serían temas jugosos. Esto va un poco más allá, rozando lo misterioso. Algunos aseguran que la mansión en sí misma tiene una historia particular, un pasado que podría estar ligado a sucesos un tanto enigmáticos. No estamos hablando de fantasmas, eso sería demasiado. Pero sí de anécdotas, de rincones que guardan algo especial, o quizás de una conexión con alguna figura histórica o un evento poco conocido. Las teorías son muchas y van desde leyendas urbanas hasta rumores más fundamentados, aunque siempre desde la especulación, claro. Hemos estado investigando, leyendo entre líneas, buscando indicios en entrevistas pasadas, en declaraciones de personas cercanas a Kerem, y la verdad es que hay fragmentos que al unirlos pintan un cuadro bastante intrigante. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Kerem ha mencionado que la mansión tiene una energía muy especial, que se siente muy a gusto allí, pero también ha hecho comentarios velados sobre la historia del lugar. Ha hablado de cómo le gusta la arquitectura antigua combinada con lo moderno, sugiriendo que la propiedad podría tener elementos de épocas pasadas. Esto nos lleva a pensar, ¿está hablando solo de estilo arquitectónico o hay algo más profundo? Una de las teorías que más ha capturado nuestra atención es la que sugiere que la mansión fue construida sobre un terreno con una historia previa significativa. Estambul es una ciudad milenaria, con capas y capas de civilizaciones. Es muy probable que cualquier propiedad en una zona privilegiada tenga alguna conexión con el pasado. Se ha rumoreado que en esa área específica, hace mucho tiempo, existían otras estructuras, quizás de carácter religioso o histórico. Imaginen tener una casa moderna y lujosa sobre los cimientos de algo antiguo y misterioso. Eso, sin duda, le da un aire especial al lugar. Otra línea de investigación se centra en el propio Kerem. ¿Ha él mismo desatado este misterio de alguna manera? A veces las celebridades alimentan los rumores para mantener su imagen pública interesante. Sin embargo, por lo que conocemos de Kerem, parece un tipo bastante directo. Es posible que él haya compartido alguna historia o detalle que, malinterpretado o amplificado, haya llevado a esta percepción de secreto. Pensemos en las inauguraciones de casas, las fiestas privadas, las reuniones con amigos. Son momentos en los que las anécdotas pueden surgir. Hemos encontrado menciones a la mansión en foros de fans, donde los seguidores más devotos comparten cualquier información que puedan encontrar. Se habla de un jardín particular, de un estudio de arte que Kerem ha decorado de una manera muy personal, e incluso de una bodega que, según algunos, podría ser el epicentro de algún tipo de ritual secreto. Claro, esto último suena un poco a exageración, pero ¿quién sabe? El mundo de las celebridades está lleno de sorpresas. Lo que sí podemos confirmar es que la mansión de Kerem Bürsin es un espacio que él ha diseñado para ser su refugio.
Él mismo ha comentado en entrevistas lo importante que es para él tener un lugar donde desconectar del ajetreo de su carrera. Ha hablado de la tranquilidad que encuentra allí, de la inspiración que le proporciona el entorno. Y cuando un lugar es tan personal, es natural que se llene de significados que solo el propietario conoce realmente. Ahora, volviendo a la idea del secreto. ¿Podría ser algo tan simple como una colección de arte poco común? Kerem es conocido por su buen gusto y su interés por las artes. Quizás tiene piezas únicas, o una disposición del arte en la casa que tiene un significado oculto para él. O tal vez, se trata de un proyecto personal que está desarrollando en la mansión, algo que aún no quiere revelar al público. Podría ser un nuevo guión que está escribiendo, una nueva faceta artística que está explorando. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que este tema sea tan cautivador. También hemos considerado la posibilidad de que el secreto tenga que ver con su vida personal y sus relaciones. Aunque Kerem ha sido bastante reservado en cuanto a su vida privada en los últimos tiempos, su mansión podría ser un lugar donde comparte momentos íntimos con personas especiales. Sin embargo, insistimos, esto es pura especulación. No hay pruebas concretas que sugieran algo así, y debemos respetar su privacidad. Pero si hablamos de misterios y secretos, la arquitectura de la mansión en sí podría ser una fuente. Las casas antiguas y más aún las mansiones con historia, a menudo tienen pasadizos ocultos, habitaciones secretas, o simplemente rincones que guardan leyendas. Si la mansión de Kerem tiene elementos arquitectónicos antiguos, es plausible que existan detalles que no sean de conocimiento público. Imaginen un salón que se transforma, una biblioteca con una entrada secreta, sería digno de una película. Otra teoría interesante es que el secreto podría estar relacionado con algún tipo de innovación o proyecto tecnológico que Kerem está desarrollando en su hogar. Siendo una figura moderna y vanguardista, no sería de extrañar que su mansión estuviera equipada con la última tecnología, quizás incluso con sistemas domóticos avanzados o proyectos de energía sostenible que él mismo esté impulsando. Esto, si bien no es un secreto en el sentido tradicional, sí podría ser algo que él prefiere mantener privado hasta que esté listo para compartirlo. Hemos buscado en las redes sociales de Kerem, en las de sus amigos, en las de su equipo, en busca de alguna pista. Y, como era de esperar, no hay nada obvio. Es un maestro en mantener el equilibrio entre la exposición pública y la vida privada. Sin embargo, a veces, los detalles más pequeños pueden ser reveladores. Una mirada furtiva en una foto, una mención ambigua en un tuit, nos hemos convertido en verdaderos detectives. Una de las cosas que más nos fascina de Kerem Bürsin es su autenticidad. Parece ser una persona que valora la honestidad y la transparencia. Por eso este supuesto secreto nos genera aún más curiosidad. ¿Podría ser algo que él mismo está usando para mantener viva la chispa de la imaginación de sus fans? ¿O es algo que realmente está ahí, esperando a ser descubierto? Lo que sí podemos decir con seguridad es que la mansión de Kerem Bürsin es un lugar envidiable. Es un espacio que refleja su personalidad, su éxito y su gusto por la vida. Y sea cual sea el secreto, si es que existe, sin duda contribuye a la aura de misterio y fascinación que rodea a este actor. Hemos revisado artículos de revistas de decoración que han mostrado fragmentos del interior, entrevistas en las que ha hablado de su hogar, e incluso comentarios de fans que han compartido sus propias teorías. La suma de toda esta información nos lleva a pensar que hay algo más en esa mansión de lo que vemos a simple vista. Quizás sea la historia del terreno, la arquitectura intrincada, un proyecto personal aún no revelado, o simplemente la energía que él mismo le ha infundido a ese espacio. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la información a menudo es escasa y las especulaciones abundan. No queremos presentar ninguna teoría como un hecho absoluto, pero sí queremos explorar las posibilidades y mantener viva la conversación. Porque al final es esta curiosidad y este interés por las vidas de nuestras estrellas favoritas lo que nos une como comunidad. ¿Y qué pasaría si el secreto fuera algo tan simple como una tradición familiar que él mantiene viva en su hogar? O tal vez, un lugar especial donde practica meditación o alguna otra actividad que le permite recargar energías. Incluso algo tan básico como una vista panorámica que solo él conoce cómo apreciar en su máxima expresión. Los pequeños detalles, a veces, son los más significativos. Hemos llegado a un punto donde debemos concluir que, si bien no tenemos la prueba definitiva del secreto en la mansión de Kerem Bürsin, la especulación y los indicios sugieren que hay algo más que una simple residencia de lujo.
La historia del terreno, la arquitectura, la personalidad de Kerem y su deseo de tener un refugio personal, todo ello contribuye a crear un aura de misterio que francamente nos encanta. Para resumir, hemos explorado varias teorías sobre el supuesto secreto en la mansión de Kerem Bürsin. Desde la historia del terreno y la arquitectura antigua, hasta posibles proyectos personales, colecciones de arte únicas o incluso tradiciones familiares. Lo que sí está claro es que la mansión es un espacio muy personal para él, un refugio lleno de significado. Y aunque no hemos desvelado un secreto a plena luz, sí hemos profundizado en las razones por las que este tema ha capturado la imaginación de tantos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta investigación. Ha sido un viaje fascinante lleno de especulaciones y hallazgos intrigantes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este tema. Déjenme saber en los comentarios, ¿cuál de estas teorías les parece más plausible? ¿Tienen ustedes alguna idea sobre cuál podría ser el secreto en la mansión de Kerem Bürsin? Me encantaría leer sus opiniones y seguir esta conversación. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de un buen misterio. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por las noticias de celebridades y los secretos que las rodean. Pulsen ese botón de suscribirse y activen la campana para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.